Listo. A partir de este momento inicia la grabación de la sesión. Entonces, voy a iniciar mostrándoles la guía de aprendizaje. Listo. Me dicen por favor si ven la pantalla. No, señora. Todavía no ven el Ahora sí. documento en PDF. Sí, profe, sí se ve. Yo lo veo. Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, a partir de este momento iniciamos la segunda guía de aprendizaje, en donde vamos a ver 3 competencias técnicas. Coordinar el flujo de mercancías según el plan de operación y procedimiento, proyectar los requerimientos de los clientes según métodos de compra y pronóstico, elaborar el plan de compra según métodos de programación y presupuesto. Transversales, ¿cuáles vamos a ver? Orientar investigación formativa según referentes técnicos, claves, vamos a ver interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro del contexto social y laboral según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Entonces, en este caso, esto es lo que contenido que vamos a ver durante el recorrido de este trimestre y toda esa formación está escrita en la guía de aprendizaje, en donde pues vamos a hacer pues digámoslo como una reflexión inicial, en donde nos piden que al momento de proyectar los requerimientos de los clientes, o sea, cuando ustedes conocen los requerimientos de los clientes, ¿qué aspectos consideran ustedes son los más relevantes o importantes para realizar este proceso? O sea, para ustedes, ¿qué de los clientes es lo que debemos de tener en cuenta con más importancia para poder atender sus necesidades? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué, profe? Qué pena, es que se me cortó, no alcanzo a escuchar. Disculpe, profe. ¿Qué aspectos consideran ustedes los más importantes para realizar los procesos de la gestión logísticas para cumplir con los requerimientos de los clientes? ¿Qué Pues tendrían en cuenta digamos, ustedes? pues yo creería, pues no sé, ¿no, profe? Saber qué vamos a transportar, cómo lo vamos a transportar, las distancias, volúmenes, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y eso qué Cre- afectaría? eh, pues según los eslabones de la cadena de abastecimiento. Eso es lo que afectaría, dependiendo cada una de las secciones. Listo, sí, puede ser. Entonces, digamos que para poder atender esas necesidades de los clientes en el aspecto de la gestión logística, pues tendríamos que tener en cuenta el transporte, las distancias, eso cuánto nos representa a nosotros monetariamente, para la organización, costos, si está dentro del presupuesto, eh, si con lo que estamos haciendo, si le estamos dando respuesta a las necesidades del cliente, que digamos es lo primordial para nosotros, ya que el aspecto logístico es como el último punto de contacto entre las empresas y los clientes. Entonces, digamos que es relevante tener en cuenta qué espera el cliente de las empresas, ¿cierto? ¿Ustedes consideran que un plan de compras requiere programación y presupuesto? ¿Consideran necesario hacer un programar y presupuestar las compras en las empresas? Sí. ¿Por qué? Sí, sí, profe, claro, hay áreas que se encargan precisamente de eso, ¿no? De contratar pues los distribuidores, de validar qué sale más económico, y pues de tener y afianzar. Entonces está claro que según lo que nos dicen las compañeras, sí es completamente necesario y para las personas que trabajan en empresas
conocen que el área de compras es fundamental y necesario para poder cumplir con las necesidades de los clientes y que pues sin compras, sin esas materias primas, sin esos insumos, pues muchas o la mayoría de empresas no tendrían cómo funcionar, ¿cierto? Entonces es completamente necesario y se requiere de un plan de compras. Como futuro tecnológico en el proceso logístico, ¿qué tan importante considera el idioma inglés en dicho procedimiento? ¿Ustedes consideran que el inglés es importante o no? Yo diría que sí, señora, porque digamos esta profesión que nosotros elegimos de gestión logística, que es digamos lo más cercano a una ingeniería industrial, pues es la profesión que conecta al mundo y el mundo habla inglés. Entonces yo creo que con eso es prácticamente decirlo todo, obviamente que es súper importante. Muchas gracias, está claro. Idioma universal, tanto para comunicarnos como para hacer negociaciones, entonces es completamente relevante, completamente necesario el manejo del idioma. Entonces digamos que de ahí parte que la formación en el SENA les inculque a ustedes tanto las competencias de inglés. Son más o menos 5 a 6 trimestres en los que ustedes tienen que ver las competencias de inglés para ir afianzando ese lenguaje. De igual forma, hay que tener en cuenta que no es un inglés perfecto el que nos enseñan y digamos la disponibilidad del tiempo no es la más adecuada. Entonces digamos que la intención es que ustedes queden con la espinita, con la necesidad de que es necesario, por lo que dice el compañero. La logística es la forma de unir el mundo y pues el mundo actualmente está hablando de este idioma. Entonces digamos que después de la reflexión inicial, de ahí en adelante ustedes van a encontrar el desarrollo de todas las actividades de aprendizaje nombradas anteriormente relacionadas con las competencias. Pueden ver la descripción de las evidencias para que se puedan ir haciendo a la idea de cómo lo van a hacer. De igual forma, desde el punto mío, yo les hago una presentación, yo les doy una explicación de cómo deben ser las evidencias, como para que ustedes no se vayan tan a ciegas a dar respuesta a las necesidades del proceso formativo. ¿Listo? Entonces el día de hoy, como les dije, iniciamos con una competencia técnica que se llama coordinar flujo de mercancías, ¿cierto? Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer es intentar hacer reconocimiento de cómo se mueve esa mercancía en nuestro entorno económico para poder satisfacer las necesidades de los clientes. Clientes vamos a encontrar en todo momento. Nosotros somos clientes para alguien y alguien más es cliente para nosotros, mirándolo desde todos los aspectos de la vida, ¿cierto? Entonces, desde la logística de la mercancía, desde la logística de las organizaciones, cómo vamos a manejar el flujo de la mercancía. ¿Qué competencia vamos a ver con este proceso? Entonces se llama coordinar el flujo de mercancía según el plan de operación y procedimientos. ¿Por qué según el plan de operación y procedimientos? Porque hay que tener en cuenta que nosotros desde el proceso logístico podemos participar en muchos tipos de organizaciones y todos los tipos de organizaciones tienen planes y procedimientos completamente diferentes. Entonces, obviamente ya cuando estemos en una empresa, pues nos enfocamos directamente en cómo funciona esa empresa. Desde este punto educativo lo vamos a ver de una forma muy global, muy generalizada, para darles las bases a ustedes necesarias para poder ir a enfrentarse a ese mundo laboral. ¿Listo? ¿Qué resultado de aprendizaje vamos a ver desde esta competencia? Identificar los recursos del flujo de la operación logística teniendo en cuenta aspectos técnicos y legales de la distribución. No solo tenemos que tener en cuenta cómo funciona la empresa, sino el efecto que tienen las leyes y las normas y el Estado en ese funcionamiento. Pues las empresas son autónomas, pero obviamente deben de seguir la regulación estatal para no tener afectaciones negativas en la ciudad, en la economía, en la educación, en el entorno en el que la empresa funciona. Entonces, digamos que desde ahí viene el marco legal que las empresas deben de tener en cuenta. ¿Listo? ¿Qué objetivo tiene el cumplimiento de esta competencia? Entonces, reconocer que para poder estar nosotros dentro del mundo logístico, dentro de los procesos logísticos, debemos desarrollar habilidades administrativas y operativas. ¿Por qué? Pues porque estas dos se conjugan para poder que el proceso logístico sea adecuado
cumpla con las necesidades de la empresa y para poder que la empresa dé respuesta adecuada a las necesidades del mercado, ¿cierto? Es por eso que desde este proceso de aprendizaje se busca dar herramientas que permitan coordinar el flujo de esta mercancía, desde el aspecto teórico, que es el que vamos a ver, y aplicado a la práctica cuando ustedes desarrollen la actividad. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué es el flujo de mercancía? Entonces, el flujo de mercancía hace énfasis o referencia al movimiento de los productos desde un origen, que serían las organizaciones, los proveedores, hasta un destino final, que es cuando ya generamos la satisfacción a nuestros clientes, ¿cierto? Por eso les decía que nosotros somos ese aspecto final, ese punto final, esa cara final que recibe el cliente de la organización. ¿Qué quiere decir? Sí, Colombina vende las paletas, Colombina vende las mermeladas, Colombina vende las galletas, pero el proceso logístico es el que va y hace la entrega a esos clientes para poder que esos clientes se sientan satisfechos y puedan suplir las necesidades de ese mercado, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta que va también la producción y el almacenamiento, considerando la distribución y la entrega al consumidor final. ¿Por qué producción? Pues porque sin producción o si producción no funciona de forma adecuada, no tenemos cómo tener un producto final para poder entregarle al consumidor, ¿cierto? Entonces, desde ahí, el flujo de la mercancía se vuelve esencial para que las organizaciones cumplan con las condiciones que está exigiendo el mercado, desde la gestión de inventarios, programación y generación del transporte, coordinación de todos los actores de la cadena de abastecimiento. Entonces, digamos que es tener en cuenta ese mundo de aspectos para poder dar respuestas a nuestros clientes. ¿Listo? ¿Qué conceptos maneja el flujo de mercancía? Entonces, para tener en cuenta el flujo de mercancía, tenemos que tener en cuenta que debe haber un proceso de almacenar. ¿Qué es almacenar? Entonces es poder verificar la mercancía para poder generarle una ubicación en el entorno en el que estamos. ¿Dónde generamos nosotros el proceso de almacenar, muchachos? En las empresas. Depende, pero normalmente es en una bodega. Sí, normalmente los conocemos como bodegas o como qué. Almacén. Almacenes. Otro concepto donde podemos almacenar bodegas, almacenes o Centro de acopio. centro de acopio o centros de distribución. Digamos que todos estos cumplen como que las mismas funciones, pero a veces presentan parámetros diferentes que más adelante vamos a ir viendo desde el almacenamiento todos esos aspectos diferenciales, ¿cierto? Entonces el almacenar es guardar, mantener mercancía almacenada en una ubicación teniendo en cuenta sus características. ¿Qué características puede tener la mercancía? Tamaño, peso, rotación, condiciones especiales que puedan ser. ¿Por qué hay que tener en cuenta las condiciones especiales? Porque yo no voy a almacenar de igual manera neveras que dulces, o no voy a almacenar de igual manera aceros que vehículos, o productos perecederos con minerales. Entonces, digamos, es tener en cuenta todas esas particularidades. Inventarios. ¿Qué son los inventarios? Entonces, digamos que después de yo tener almacenado la mercancía, verificar cómo son las existencias a partir de rotación, devoluciones, entradas, salidas, ventas, pérdidas, deterioros, todo aquello que le pueda pasar a la mercancía, ¿cierto? Proceso de despacho, entonces es gestionar la salida de la mercancía desde esas bodegas, almacenes o sedes de la organización al cliente final. Preparar pedidos, entonces es hacer la recolección de la mercancía según las necesidades del despacho. ¿Qué quiere decir? Cada despacho es diferente. Todos los despachos a clientes van a variar, pues porque los clientes van a pedir condiciones diferentes, productos diferentes. Recepción, recibir ese producto, verificarlo para proceder a almacenar. Y recursos materiales, que es todo lo que yo necesito en el proceso logístico de flujo de mercancía para poder que ese flujo funcione de forma adecuada. Entonces, son los aspectos importantes que debemos de tener en cuenta para poder que el flujo de la mercancía sea óptimo
sea adecuado y cumpla con las condiciones que la organización espera y obviamente generar la satisfacción del cliente, que es la pauta principal de las empresas, que ese cliente siempre esté satisfecho de que el producto le llegó en las condiciones adecuadas, en el momento indicado y en las cantidades precisas. ¿Listo? Porque el producto, si no llegan las cantidades adecuadas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si llega más producto del que el cliente pidió? ¿Qué creen ustedes? Pérdida para la empresa. Pérdida para la empresa. ¿En qué sentido? Pues si tenemos un cliente, digámoslo así, no correcto, se puede quedar con las unidades, no decir nada y eso es pérdida para la empresa. Igual siempre va a ser pérdida para la empresa. ¿Por qué? Porque si tenemos igual un cliente correcto, no las va a recibir. ¿Qué toca? Acarrear con los costos de que los sobrantes vuelvan a llegar a la empresa. Entonces, esos son costos de transporte y distribución. ¿Qué pasa La si llega logística menos? inversa, Señor. que ahí aplica la logística inversa, profe. Una de las formas de logística inversa es eso. Cuando no cumplimos con las expectativas del cliente y el cliente genera un retorno. ¿Qué pasa si le llega menos al cliente? Pérdida de cliente, cliente insatisfecho. Completamente claro. Un cliente insatisfecho y un cliente insatisfecho a largo plazo se puede convertir en un cliente perdido. Y si yo pierdo un cliente, pues pierdo ventas. Y si yo pierdo ventas, pierdo dinero. ¿Qué pasa si me llega la cantidad necesaria, pero en un momento no adecuado? La misma situación. El cliente puede optar ¿Verdad? por no recibirla, o sea que me la devuelve, más costos, puede que la reciba pero haga reclamación. Entonces, digamos, siempre hay que tener en cuenta cantidad, calidad y tiempo de entrega. Porque así lleguemos antes, también pueden ser pérdidas porque el cliente me puede decir, yo no le puedo recibir. Yo le puedo recibir el día que le dije, a la hora que le dije. Y si al operador logístico o al transportador le toca quedarse con la mercancía ahí, eso pueden ser tiempos y costos para la organización. Entonces, son tres factores de alta importancia para poder que el cliente se sienta satisfecho y la empresa sea lo más eficiente posible. Modos y medios de transporte. Entonces, ¿qué vamos a entender como modos? Modos son todas las formas en que yo puedo movilizar la carga, ¿cierto? Que ya los vamos a ver. Y los medios es, después de yo haber seleccionado el modo de transporte, ¿qué medios de transporte voy a utilizar? ¿Listo? Entonces, ¿qué modos tenemos? El aéreo. El modo aéreo es un modo que se ha utilizado muy comúnmente en los últimos años porque es un medio de transporte ágil, rápido, y digamos que puede ser un poco más seguro, ya que se tiene menor tiempo de manipulación de la carga. ¿Qué problema tiene despachar carga de modo aéreo? ¿Qué problemas reconocerían ustedes? Profe, que es Pero muy costoso, genera Claramente mucho gasto para la es, empresa. es el medio de transporte más costoso que se tiene actualmente en el mercado. pues Así, digamos que ese sería debatible porque si el costo es inferior que el beneficio, pues no interesaría pagar el costo. Es más bien, digamos, el requerimiento técnico que necesita el avión para la carga, porque si no cumple con la carga, a veces yo no puedo enviar cosas por el avión porque el requerimiento técnico del avión no me lo permite. también es cierto, pero entonces digamos que en términos generales, en comparación con los siguientes que vamos a ver, es de los más costosos que vamos a encontrar, pero también lo que dice el compañero, se pueden analizar varias variables. Ese sería costo-beneficio, porque digamos, por barco se me demora 60 días, pero en avión se me demora 5. ¿Cuánto me representarían a mí esos 60 días para responderle al cliente? Entonces, digamos que ahí es donde debemos determinar costo-beneficio frente a esas variables. El siguiente sería el ferroviario o ferrocarril. Este pues ya disminuye costos porque se puede movilizar aún más volumen de carga. Es ideal para cargas muy pesadas y de alto volumen. Digamos que Colombia no es muy fuerte en este aspecto, a pesar de que se está volviendo a retomar este tipo de medios de transporte, ¿cierto?
ya tenemos varias rutas férreas que permiten que las empresas hagan uso de estas, disminuyendo costos, aumentando el volumen de carga a despachar. ¿Qué vías férreas tenemos activas en Colombia para movilizar cargas, muchachos, que ustedes conozcan? En Bogotá hay una, profe, que están utilizando bastante y creo que van a reactivar la de Cali que va hacia el mar, hacia Buenaventura. Listo. La de la Sabana siempre ha sido una vía férrea que ha sido, pues, siempre ha estado en funcionamiento. Su principal funcionamiento ha sido la movilización de flores y pasajeros. Actualmente movilizan pasajeros, esa digamos es de las que más, digámoslo así, continuidad ha tenido. La que nos habla la compañera del Valle es una que tiene sus inicios en el municipio de Andalucía y la intención de reactivarla hacia el puerto de Buenaventura. Actualmente esa vía férrea es totalmente turística, solo se usa para turismo, entonces están viendo la viabilidad. Actualmente hay una que se ha vuelto muy fuerte de carga, que va desde el centro del país hacia el puerto de, ya les confirmo, hacia el puerto de Santa Marta y sale del centro del país, en este caso sale del departamento de Caldas, de un municipio que se llama Dorada. De allí sale la carga. Esa vía férrea siempre ha existido, estuvo inutilizada por muchos años. Esta vía fue retomada a partir del 2022. La primer carga que volvió a movilizar hacia el puerto de Santa Marta fue de carbón, pero actualmente la están utilizando para nuevos productos. La Federación Nacional de Cafeteros ya movilizó café para exportación, la empresa Bavaria ya movilizó cerveza hacia el sector de la costa y la empresa Postobón inició movilización de su carga hacia la costa. Entonces se está reactivando fuertemente en este trayecto. ¿Qué ventajas tienen? Las vías férreas son directas, actualmente esta vía férrea no tiene ningún paro en el recorrido, sino que es un trayecto completo, agiliza el tiempo, disminuye los costos y el volumen de carga que puede movilizar incrementa considerablemente. Otro medio de transporte es el agua o el marítimo o el fluvial. Digamos que Colombia no es muy fuerte en el fluvial porque nuestros ríos dejaron de ser funcionales para este tipo de actividad, pero pues afortunadamente es fuerte marítimamente hablando, con la ventaja de tener puerto en dos de los océanos, ¿cierto? Entonces, este es un medio de transporte actualmente para volumen de carga el más económico, pero el que representa más tiempo de transporte. Entonces, digamos que cuando yo quiero movilizar carga a sectores muy lejanos, este es el medio de transporte idóneo, teniendo en cuenta que obviamente tenemos que tener presente el tiempo que se va a demorar la movilización de la carga, ¿cierto? ¿Qué puertos internacionales tenemos en Colombia, muchachos? Puertos marítimos. Buenaventura. Buenaventura, que actualmente es el que representa mayor importancia para el país. ¿Cuál más? De Cartagena. Cartagena. ¿Cuál más? De Barranquilla. Sí, señor. ¿Y cuál más? Santa Marta. Pero significativo, Buenaventura. Por todos estos puertos se puede movilizar carga internacional. Fluviales, o sea, de ríos, actualmente no contamos, por lo que les dije, los ríos no son óptimos para este tipo de movilización, ¿cierto? Son más utilizados de modo turístico. Entonces, este tipo de modo de transporte, pues obviamente permite movilizar mayor volumen, pero teniendo la consideración del tiempo de transporte. Otro medio de transporte que a veces se nos olvida que existe son los ductos, que son todas aquellas tuberías que sirven para la movilización de gas, líquidos o flujos de productos a granel.
Son medios de transporte estables y constantes que permiten pues disminuir el uso de otros tipos de modos de transportes como son los carrotanques o como son bueno, más que todo el transporte terrestre. Y en Colombia se usa principalmente para la movilización de combustibles, gases y líquidos. Entonces, digamos que son significativos y son realmente importantes para la economía colombiana. Y el que más utilizamos actualmente en Colombia, que es que es el terrestre, en este caso serían camiones, digamos que puede ser caro debido a que es restringido el volumen que puedo movilizar en cada uno de los vehículos, ¿cierto? Pero pues dada la geometría, perdón, la geografía de nuestro país es el más utilizado debido a que, dada la geografía, la implementación de otros medios, de otros modos de transporte se vuelve un poco más compleja. Entonces, este es el modo de transporte más utilizado en Colombia, ¿listo? Que es el terrestre por medio del uso de camiones. Entonces, estos son los modos de transporte que podemos conocer. Ahora nos vamos a centrar en los medios de transporte que podemos utilizar especialmente para el transporte terrestre. En este caso, vamos a ver los vehículos que utilizamos en las organizaciones para movilizar carga. El más pequeño que podemos encontrar son las turbos, que son camiones con una capacidad mayor al de una camioneta, que son conocidos en el mercado como NHR, NKR, NNR, NPR y NQR, ¿cierto? ¿Qué condiciones tienen estos medios de transporte? Entonces, tienen un alto máximo de 2.3 metros, un ancho máximo de 2.2 y de largo de 5 metros. Tienen capacidad de cubicar, o sea, el espacio que puede ocupar la carga, de 23 metros cúbicos y el peso máximo que pueden cargar en toneladas es de 5.5. ¿Listo? ¿Por qué se dan estas recomendaciones de medida, cubicaje y capacidad en toneladas? Pues porque digamos que es la forma de garantizar que ni la carga, ni el vehículo, ni el conductor puedan sufrir accidentes. ¿Qué otro tipo de medio de transporte sería el sencillo? Ya es más grande, tiene mayor capacidad que la turbo. Normalmente son utilizados sencillos como carrotanques y volquetas y estos pues carrozados pueden tener un alto máximo de 2.4 metros, el ancho también es de 2.4 metros y su longitud puede ser hasta de 6.5 metros. Cubican 37 metros cúbicos o pueden cargar máximo 8 toneladas de peso de mercancía. ¿Listo? En tamaño el que sigue es un doble troque, a diferencia del sencillo, tiene un eje de tracción adicional, lo que genera obviamente mayor potencia y si genera mayor potencia puede cargar más. En este caso puede tener una longitud hasta de 7.2 metros, máximo puede cubicar 40 metros y peso máximo a transportar 17 toneladas. En Colombia, ¿cómo se garantiza el cumplimiento de estas medidas, muchachos? Cuéntenme, ¿cómo creen ustedes que el Estado controla esto? Pues a través del Ministerio de Transporte y la Policía de Carreteras, o sea, son como un conjunto, son algo aliado entre ellos dos. Sí, pero en las carreteras hay algo adicional de control. Sí, Peaje. en unos sectores, Las profe, básculas. las básculas Muy bien, son las básculas. obligatorias. Ajá. Para todos los vehículos que movilizan carga a nivel nacional, es de obligatorio cumplimiento que cuando vayan por ciertas rutas ingresen a las áreas de báscula y pesaje. ¿Para qué sirven estos puntos de control? Pues para garantizar que el tipo de vehículo cumpla con las condiciones de la carga. Si no cumple con las condiciones de la carga, el Estado está en la obligación, desde el Ministerio de Transporte, con el uso de los agentes de tránsito, de inmovilizar el vehículo, ya que está poniendo en riesgo las condiciones normales del funcionamiento, tanto de los vehículos, de la carga, como de las personas. Entonces, los puntos de control son las básculas. Continuamos con la minimula, ya son 4 ejes, entonces digamos que ya es para mayor capacidad de carga, longitud máxima de 7.6 metros, cubica 72 metros cúbicos y puede movilizar máximo 22 toneladas.
¿Listo? Normalmente se usa para transportar materiales pesados y de construcción. Seguimos con la tractomula, ya es el vehículo de mayor capacidad que puede transitar por las vías del país, alto 2.4, ancho 2.4 metros, longitud máxima de 12.5 metros, cúbica 72 metros cúbicos, pero puede cargar hasta 35 toneladas. O sea, en Colombia es legal movilizar máximo 35 toneladas, que es, digamos, por reglamentación, lo que las empresas pueden movilizar y lo controlamos de la misma forma, teniendo en cuenta que estos vehículos deben de transitar por las básculas de forma obligatoria. ¿Listo? Entonces, estos son los medios de transporte que vamos a conocer dentro del modo de transporte terrestre. Para el modo de transporte marítimo, ¿qué medios de transporte conocen ustedes? Profe, qué pena, una pregunta antes de que continúe. Claro. Me llama la atención lo que dice de las básculas, pues porque no conozco mucho el tema, pero los vehículos son pesados ahí y solamente lo revisan los guardas de tránsito o la empresa tiene que llevar un registro y este registro se presenta ante alguna parte o cómo se hace para controlar que efectivamente sí sean pesados y que sí cumplan con el peso establecido. Ok, cuando los vehículos ingresan a las básculas pertenecen al Ministerio de Transporte. Cuando estos vehículos van por estos trayectos de alta movilidad de carga pesada, están en la obligación de ingresar a estas básculas, son pesados. ¿Qué hacen las básculas? Verifican que la carga no sobrepase los límites que emitió la ley y ellos emiten un certificado de que el vehículo pasó por la báscula y cumple con las condiciones establecidas para cada uno de los vehículos. Y así lo que pueden hacer es transitar libremente por las carreteras. Si sobrepasan estas capacidades, el vehículo es retenido en la misma zona de báscula para ser verificado por medio del personal del Ministerio de Transporte. Entonces, cada vez que estos vehículos pasan por básculas, porque si en el trayecto desde donde inician y hasta donde van pasan por 5 básculas, pues por 5 básculas deben de pasar, deben de entrar y 5 certificados deben de tener. Estos certificados pueden ser solicitados en cualquier retén de carreteras en donde el guarda de tránsito de carreteras puede solicitar el certificado haciendo constancia de que el vehículo está cumpliendo con todas sus condiciones. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, ¿qué tipos de transporte conocen para el marítimo? Los buques, Los buques es el modo, claramente. ¿Qué cargan los buques? contenedores, Ok, muy bien. Entonces, para movilizar la carga por medio del modo de transporte marítimos son contenedores. ¿Cuántos contenedores conocemos o conocen? de, como de 20, de 40, 45. Muy bien. Ese 20, 40 y 45 a qué está enfocado a la capacidad de carga. En este caso se conoce como contenedor de 20 pies, contenedor de 40 pies y el de 45 ya se conoce como contenedor High Q, que es el más grande que podemos utilizar en Colombia porque es el que aún cabe dentro de los medios de transporte terrestres que podemos utilizar. No podemos sobrepasar este tamaño porque no caben o no pueden ser montados, portados por este tipo de vehículos. Entonces, esos son los medios de transporte que se utilizan en el transporte marítimo. Listo. Teniendo en cuenta ya esta parte teórica que acabamos de ver, queda la evidencia. Entonces, ¿qué evidencia vamos a hacer para esta parte técnica? Entonces, es la evidencia
que está en la guía de aprendizaje 2, la 2101011075, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, y se llama Mapa Conceptual Clasificación de la Carga en Colombia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por medio de una investigación van a analizar el concepto de carga para Colombia y la clasificación que tenemos de carga en Colombia. Después de realizar esta investigación, vamos a hacer un mapa conceptual en donde vamos a presentar al menos 5 conceptos referentes al tema. ¿Qué quiere decir? Entonces vamos a hablar de carga en Colombia, cuál es el concepto de carga en Colombia y mínimo 5 clasificaciones que podamos encontrar de lo que es la carga en Colombia. ¿Listo? Para ello pueden hacer uso del material formativo que hay en la plataforma virtual, pueden hacer investigaciones en Internet. Recuerden que para dar soluciones a las evidencias que nosotros proponemos, ustedes pueden utilizar todas las herramientas que tengan a la mano. No hay restricción. ¿Qué está claro, chicos y chicas? Recuerden que cuando utilizan información tal cual de Internet, debemos de consignarla en la webgrafía o bibliografía, como la deseen llamar, para hacer referencia a la información que estamos utilizando y que no nos pertenece. Listo, para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué les hago esta advertencia o este comentario? Principalmente porque recuerden que el manejo de información en Colombia generó nuevos trámites y si yo uso información como mía, sabiendo que no es de mi autoría, pues digamos que estamos haciendo una especie de plagio y en el SENA se hace revisión antiplagio en las evidencias que ustedes entregan. Listo, para que lo tengan en cuenta, porfis. Cuando utilizan información, referenciar de dónde utilizaron la información. Entonces, la evidencia en qué se basa en hacer un mapa conceptual sobre concepto de carga en Colombia y la clasificación que podemos encontrar de carga en Colombia. ¿Qué lineamientos debe de tener esta entrega? Entonces, ¿qué producto van a entregar? Un mapa conceptual con al menos 5 conceptos. ¿En qué formato debe ser entregado? En formato PDF. Bueno, extensión 5 conceptos o más. Si ustedes quieren adicionar los conceptos que encuentren, bienvenidos sean, no hay ninguna restricción. ¿Qué restricción hay? Que no pueden ser menos de 5. Y esta evidencia la deben de subir al espacio que lleva el nombre de Mapa Conceptual, Clasificación de la Carga en Colombia, Guía de Aprendizaje 2, número de la evidencia 2101011075, actividad de aprendizaje 1, evidencia 01. ¿Listo? ¿Claro lo de la evidencia? Sí, señora. Sí, profe, ¿usted nos va a compartir esa presentación? Claro que sí. ¿Qué les hago entrega yo cada vez que terminemos la sesión? Les hago entrega al grupo de WhatsApp de la presentación y de la guía de aprendizaje, que a pesar de que la puedan descargar del aplicativo, pues yo sé que por WhatsApp es un poco más fácil de visualizarlo. Y la presentación que se utilizó como apoyo para los conceptos. Y ya la grabación queda subida al canal de YouTube para que ustedes la puedan revisar. El enlace se los dejo siempre en el anuncio que les creo en la plataforma virtual. Profe, y una pregunta. Claro. ¿Hasta cuándo tenemos para entregar esta actividad? Ay, muy buena pregunta. Ya lo voy a poner en la presentación para que la tengan en cuenta. Y esta evidencia tenemos para entregarla hasta la próxima sesión en la que nos volvamos a ver. O sea, tienen para entregarla hasta el 15. Listo, ya les pongo esa información. Listo, ya también se las voy a dejar en la presentación para que la tengan clara. Listo.
Entonces, la evidencia queda disponible en el sistema hasta el 15 de este mes. ¿Listo? ¿Alguna duda o comentario? No, señora, muchas gracias, profe. Listo. De igual forma, recuerden que si se les presenta alguna duda en el recorrido, pueden comunicarse conmigo sin ningún problema. Yo estaré pendiente para darles respuesta. ¿Listo? Entonces, si no hay dudas hasta el momento, voy a proceder a parar la grabación.